Yectunal Mochi no Cumpawan, Kenan Nemit, Najanutuga y Tamastiane Amilcar Ramírez. Muy buenos días, estimados amigos y amigas, ¿cómo están? Este día nos encontramos acá en la naturaleza. Vamos a platicar un poquito acerca de lo que es el Día de los Difuntos y vamos a platicar acerca de lo que es el conocimiento de nuestros abuelos acerca de lo que es la muerte. También este video va a servir para aquellos amigos y amigas que se encuentran en un estado de melancolía, de dolor por la pérdida de alguno de sus seres queridos. Y acá pues nosotros vamos a tratar de colaborar en esta situación, pero dándoles ánimos y explicando cómo es que nuestros antiguos abuelos, los grandes abuelos de acá de Cuscatán, entendían lo que era la muerte. ¿Qué pasa después de eso? Entonces, esta pequeña plática que vamos a tener se divide en tres. Primero sería lo que es la concepción de la muerte en la antigüedad, antes de la invasión. Y número dos, lo que es el presente, cómo es que esto ha sobrevivido. Y número tres, algunos consejos aparte de, llamémosle así, conocimientos que nuestros abuelos dejaron y que hoy en día pues siguen manteniendo si nos pueden ayudar a nuestro desarrollo evolutivo como personas. Bueno, de lo primero que tenemos que hablar es qué es lo que nuestros abuelos indígenas entendían sobre lo que es la muerte. La muerte en realidad es un cambio de nivel espiritual. Nosotros estamos en este plano material rodeado por materia, tenemos un cuerpo material, pero también estamos constituidos por un alma. Ese alma es la que a nosotros nos da la potestad de que nuestro corazón lata, de que nuestra mente piense, enarbole un poema, haga posible un dibujo, una obra de arte, sea posible de tener cálculos matemáticos. Eso es lo que a nosotros la virtud nos ha hecho ser vivos. Entonces, nuestros abuelos entendieron que eso viene de un ser mucho más superior que está en un lugar donde no lo podemos describir ni lo podemos entender. Él es el que nos ha dado vida junto con la creación, que ha venido de un proceso evolutivo. Aquí la palabra clave es evolución. Aquí la palabra clave es cambiar de un estado a otro mejor. Entonces, partiendo de esa premisa, yo puedo decir que yo he venido de un lugar, estoy acá y voy a continuar en otro. Entonces la muerte solamente es ese paso, ese traslado, ese tránsito de la vida material que yo tengo a otro plano superior. La muerte nos da miedo a nosotros porque no la estudiamos, no sabemos qué es lo que va a suceder. Como estamos demasiado cristianizados, somos demasiado fanáticos, se nos han dado ideas muy equivocadas de lo que es la muerte. La idea de que si no nos portamos bien nos vamos a ir a un infierno, en el infierno vamos a ser quemados eternamente, ahí habitan los demonios, si nos portamos bien vamos a ir al cielo, pero en el mundo indígena nosotros nos debemos de portar bien porque aquí vamos a recibir esos frutos de nuestra forma en la cual nos vamos a portar. Y si nos portamos mal, pues vamos a tener una serie de situaciones posteriores a nuestra muerte que van a hacer que nosotros volvamos a repetir esos ciclos. Por eso es que la gente aquí en los cantones es buena gente con todos, porque más adelante ellos saben que van a tener sus retribuciones. Dentro de lo que es la concepción de los antiguos indígenas acá en Cuscatán, de donde yo provengo, pues nosotros sabíamos que habían niveles. Esos niveles van hacia arriba y van hacia abajo. Para arriba hay 13 niveles. Está lo que es las nubes, la luna, el sol, son espacios. Luego continúan otros que se llaman el universo. En náhuatl sería el Taltipac, y luego continúa hacia otros lugares que no tienen nombre todavía. Llega a un lugar donde se encuentra la dualidad, donde están los seres que crearon el universo, y hay otros donde habita Dios, pero esos son incomprensibles para nuestra mente. Pero también hay niveles hacia abajo.
hay 9 niveles. Y si nosotros recordamos, la gente decía que lo vamos a ir a enterrar al cementerio y la medida va a ser 9 cuartas. 9 cuartas. Aquí ve, 9 para abajo. Y los niños se entierran a 3 cuartas, porque ellos no van a descender hasta allá abajo. Nosotros sí. Entonces, ahora todavía se mantiene esa situación. Esto es para aquellas personas que todavía no creen que aquí hubo esta situación de cosmovisión tan profunda. ¿Cómo no? Sí lo hubo. Y lo continúa habiendo porque la gente todavía se rige por estas medidas. Mire qué interesante. También había que entender que en el antiguo pueblo indígena, el morir se tomaba desde dos puntos de vista. Era voluntario, yo me podía sacrificar. Si yo como un gran, llamémosle así, hombre de ciencia, sabio, a través de mi conocimiento de la naturaleza, logré quitar una enfermedad a todo mi pueblo, pues yo me siento agradecido con la naturaleza y le quiero ofrendar algo. Entonces yo como una persona sabia del pueblo, que he logrado con mi conocimiento quitar una gran enfermedad de mi pueblo, yo me siento muy agradecido con las deidades que hicieron posible entonces yo ofrezco mi vida, yo me sacrifico en señal de ofrenda, porque mi cuerpo va a ir a la tierra y va a continuar con su proceso normal de descomposición. Pero yo estoy seguro que mi alma va a ser llevada hacia otros lugares en el cual se me va a premiar por todo lo que yo he hecho. Debo entender entonces que el sistema de nosotros para poder trascender es hacer cosas buenas. Aquel guerrero que moría dando su vida en defensa del pueblo era elevado a otros niveles. Aquella mujer que moría en parto era llevada a otros niveles casi como una guerrera y se le daban otras atribuciones. Aquella mujer que había sido deshonrada y se sacrificaba era para otros lugares donde ella iba y se le premiaba por esos actos que hacían. Entonces la muerte para nosotros no era algo como un castigo, sino que era una forma de voluntariamente ofrecerse. Había muchas personas como el Peñón de Comasagua, la mal llamada Puerta del Diablo o el Cerro Chulutepet, donde personas iban a ofrendar su vida. Mire qué interesante, es otra concepción muy distinta. Si nosotros queremos analizar a los pueblos indígenas, tenemos que situarnos en el nivel de pensamiento de aquel tiempo, no con el ahora fanatismo religioso que se nos ha inculcado. Ese es eurocéntrico. Nosotros teníamos nuestras propias formas de creer en lo que es el traspaso de una vida hacia otra mejor. Ahora, también no vamos a negar que habían sacrificios humanos, no vamos a romantizar la historia, no vamos a decir que aquí era todo amor y paz y que estábamos comiendo con leoncitos y que los cervatillos iban a comer donde nosotros. No, aquí también habían sacrificios humanos. Y entre una de esas cosas es que yo, como un indígena, siendo un gran guerrero, yo me sentiría honrado que si yo caigo en batalla, yo pueda dar mis atributos de guerrero hacia los demás. Es por eso que acá en algunos códices se ve cómo directamente algunas personas se comían a los grandes guerreros, a los sacerdotes, llamémosle sacerdote así por ponerle un nombre. Aquellos grandes sabios se comían las manos y los pies, porque ahí radicaba lo que era el conocimiento que ellos irradiaban. Mire qué interesante. Entonces ellos se envolvían en masa de maíz, los tamales, ¿verdad? Por eso es que cuando una persona fallece aquí en El Salvador, se dan tamales, recordando eso. Ah, mire qué interesante. Pero justamente también acá en El Salvador, para el 2 de noviembre, nosotros damos también ayote en miel. Hay una tradición allá en Nahuizalco, en Izalco, que se llama los canchules. Son niños que van pidiendo cuerpos putrefactos, ¿ya? Pero como no se puede hacer eso, y vamos a explicar cómo es que surge esto, se les da ayote en miel. Ahora vamos a explicar a qué se debe todo eso. Cuando viene la disque evangelización acá,
Los sacerdotes se van de espalda porque ven que acá se consumen muertos, hay sacrificios humanos, hay figuras de las diferentes deidades. Claro, ellos fueron incapaces de entender esta cosmovisión y entonces lo más fácil era decir que aquí habían adoraciones a otros dioses, éramos politeístas, adorábamos al demonio, había brujería. Recordémonos que ellos venían de un proceso del medievo en el cual pues había caza de brujas, inquisición y todo lo demás. Entonces, ellos al imponer su religión cambiaron todas estas situaciones. Por supuesto, esto de comer muertos no era para todo, era solo para la élite, para los grandes guerreros, para los gobernantes. Así yo podía consumir a un gran guerrero si yo era parte de esa élite, de lo contrario no podía. Tenemos que hablar también que nuestro cuerpo, una vez que fallece, ya sea por causa natural, por la vejez o por algún incidente, debe de volver a la tierra como una ofrenda y este continúa dando vida, se descompone y vuelve a nacer, pero ya en forma espiritual. Es por eso que nuestros abuelitos se hacían los entierros en ollas que simulaban a los ovarios. O sea que depositaban a los antiguos indígenas en ollas que parecían ovarios de la tierra para que de ahí germinaran y de ahí naciera la vida. Mire qué interesante esta cuestión. Entonces yo con mi cuerpo ya que aparentemente está sin vida, puedo continuar dándole vida a otros seres. Mire qué cosa más interesante. Todo está en un cambio constante, en un ciclo de vida evolutivo. Dado este punto, nosotros podemos decir que la fiesta de los muertos acá no se lloraba, se celebraba. Y es por eso que en la mayoría de pueblos, cuando se celebran los 9 días del fallecido, se termina con una fiesta. Hay música, hay alegría, porque nosotros estamos celebrando que el alma ya trascendió, se fue a otros niveles y está mejor. Imaginémonos, estimados amigos, una persona que haya sufrido bastante durante toda su vida, que haya tenido una vida muy trágica por la enfermedad y una muerte demasiado violenta por la enfermedad que tuvo. Nosotros estamos ya enterados de que él ya está viviendo en una vida mejor y ya no tiene ese sufrimiento, y eso es lo que nosotros queremos, pues. Si tanto queremos a esa persona, debemos entender que ya está en un plano mejor. Y eso es lo importante, por eso es que nosotros hacemos fiesta, hacemos alegremente una situación amena donde ellos pueden ver que nosotros estamos alegres. No lloramos, ni hacemos escenas trágicas como tirarse en el hoyo donde está el ataúd y de ahí lo tienen que sacar. No, nosotros estamos conscientes de que ya esa persona ya está en un mejor plano. Mire qué interesante esta situación. El problema es que el fanatismo religioso nos ha enseñado a recordar el momento en el cual muere la persona. ¿Cómo murió? Imagínense que murió trágicamente en un accidente. Así nos enseñan a recordar a esa persona que murió trágicamente. Pero nosotros, los indígenas, en nuestra cosmovisión, recordamos a esa persona por sus virtudes, sus méritos, sus atribuciones, sus misiones, los actos heroicos, que nos dio vida, que está presente, que nos dejó una casa, que nos enseñó una profesión. Así es como nosotros honramos a los muertos. Bueno, hay algunas cartas de relación que mandaron los invasores de aquí a la España, al Reino de España, donde se decía que acá, curiosamente, a los muertos no se les llora, sino que se les celebra. Mire qué interesante, o sea que esta es una cuestión prehispánica. Ya hablando esotéricamente, nuestros abuelos indígenas celebraban desde el inicio de octubre a todos los fallecidos. Habían 4 grandes celebraciones para los fallecidos, pero el día 1 y 2 era el lugar en el cual se podía contactar de mejor manera. ¿Cuáles son los otros 3? Pues lo vamos a dejar de ver. Entonces, nuestros abuelos sabían que había una dimensión material y una dimensión espiritual y una dimensión intermedia. En esa dimensión intermedia se encontraban los nahuites. Los nahuites son los espíritus de los fallecidos
que todavía se encuentran aquí en la tierra y no saben que están muertos. Entonces, en esa dimensión, el día 31, 1 y 2 se podía hacer más amplio ese nivel intermedio. Entonces nosotros podíamos contactar con ellos. Ellos vienen para acá. Bueno, las abuelitas allá en Panchimalco ponen su altar con gradas, con diferentes gradas. Yo le preguntaba a la niña Esperanza Carrillo que por qué se ponían, y ella me decía que es para que descansen porque ellos vienen de un viaje y se sienten cansaditos y ahí se van a sentar. Van a tomar su agüita, van a tener hambre y van a comer. Mire qué cosa más hermosa. Nosotros los ofrendamos a ellos a través de las flores porque dan vida. Hay que recordar que en aquel entonces no habían fotografías para ponerlas en los altares como modernamente se hace ahora. Pero para poder recordar al abuelo yo le ponía su par de caites, su cuma con la que iba a trabajar, el sombrero con el que iba a trabajar. Si era la abuela le poníamos su collar, su delantal, le poníamos aquellas cosas que ella usó en vida. Si era un niño le poníamos sus juguetitos, su trompo, su capirucho, su trompo coyote. Eso, con eso lo recordábamos. Y como era de memorarlos, entonces había que ver qué es lo que a ellos les gustaba para volverlos a ofrendar. Imagínense que alguien viene a visitarnos y no nos gustaría que nos recibieran con algo que nos gustaba comer. Si le gustaban los tamales, pues le poníamos tamales. Si le gustaba fumar, le poníamos sus puros. Si le gustaba la sopa de gallina, le poníamos sopa de gallina. Si le gustaban las pupusas de chicharrón con loroco, pues se las poníamos también. Así es como un altar se prepara para que ellos vengan el 31, el 1, el 2, pasen con nosotros y se deleiten con eso. En otras tradiciones aquí en El Salvador, la gente lleva estas ofrendas, pero al cementerio, allá se las van a dar, porque sabemos que el cementerio es un portal donde entran y salen cosas. Mire qué cosa más sorprendente. Y aquí es donde nosotros hacemos un sincretismo con lo que es la imposición de la cristianidad, haciendo un altar, pero también en los altares de nosotros, incluso cuando hay una persona fallecida, cuando decimos está el cuerpo presente, todavía se ponen algunos elementos que en Europa no los va a ver ni en otro lugar, sino que son propios de acá, de América, de Centroamérica, y es ponerle una cruz de ciprés, porque el ciprés representa la perpetuidad de la vida, agua, que es el elemento que da vida, flores, que representan la continuidad de la vida, y también se les pone velas, que es la luz. Mire qué interesante esta situación. Ya vamos a ver cómo en la actualidad ahora han sobrevivido estas cosas. Entonces, ¿cuál es la finalidad de celebrar el Día de los Difuntos un 2 de noviembre? Pues simple y sencillamente es honrarles. Y cuando digo honrarles, significa que en este tiempo yo puedo hacer una meditación, una oración, y ellos la van a oír de manera más, pero más clara. Aquí yo les puedo decir aquellas cosas que nunca se las dije. Aquí les puedo decir yo aquello que tanto llevo en el corazón y no me deja vivir tranquilo. Aquí puedo pedir perdón. Aquí puedo decirle te amo. Aquí puedo decirle te quiero. Te sigo honrando. Mire papá, yo continué con la labor que usted seguía. Mi papá era profesor, pues yo continúo esa labor. Mi abuelo era agricultor. Honrar a mi abuelo, por ejemplo, que era agricultor, él practicaba muchas situaciones de las tradiciones indígenas, caminaba descalzo, usaba caites, la abuela cocinaba, mire la casa que usted nos heredó, pues aquí sigue llegando la familia, yo continúo con todos los cultos a la naturaleza, continúo con todas esas tradiciones. Entonces aquí yo le puedo decir qué es lo que yo estoy haciendo todavía para honrar su memoria. Miren, mis hijos, uno de ellos tiene su nombre, una de mis hijas tiene el nombre de la abuela y así sucesivamente. Aquí es donde yo debo de entender que no los voy a ver, pero sí los puedo sentir. Y nosotros podemos darles algunas ofrendas un poco más serias. El día primero en el cantón se encienden velitas para todas aquellas personas que ya fallecieron y que están dentro de nuestra memoria.
y la candela pues se enciende en nombre de fulano de tal para darle luz. Cuando la candela se consume, llega acá, las abuelitas miden 4 dedos y la apagan. Esta medida es la que ellos ocupan y se llevan esa candela cuando ya se van de regreso. Mire qué chivo. Entonces nosotros alumbramos su camino. También acá en Panchimalco, aquí cuando una persona fallece, se le hacen rezos. Rezo es la continuidad de la repetición de las buenas intenciones. Esto es a través de lo que es el rosario. Esto ya es una cuestión cristianizada, pero sirve. Porque en este rosario se le dice al alma que ya falleció. Entonces, esa repetición hace que yo entienda que al final de cuentas pues ya fallecí. Entonces se le hace un rezo a los 3 días, se le hace a los 9 días, se le hace a los 30 días. En este bien especial porque todas las vecinas, todos los vecinos llevan un paquete de candelas y se le da a la rezadora. La rezadora lo pone en nombre de algún difunto, una persona que ya falleció, y ella los invoca a todas estas almas para que vengan a recoger al alma de la persona por la cual se ha hecho el rezo, y así se lo llevan allá. Mire qué cosa más interesante. También se le da a la persona cuando va llegando al velorio una tortilla con sal, porque tenemos que consumir esa tortilla que es el cuerpo y la sal que es la vida. Entonces, hoy en la actualidad todavía mantenemos esas tradiciones indígenas ancestrales y no es, mi estimado amigo, cuestión de la religión, son de corte indígena. Sorpresa, no son religiosas. Vamos a ver cuáles son esas tradiciones que todavía han sobrevivido. Bueno, todo empieza a partir de septiembre, cuando se da un fenómeno que se llama equinoccio. La luna, el sol y sus movimientos hacen que la Tierra el día 23 de noviembre experimente un día igual que la noche, duran igual. Pero los días se van acortando, van haciéndose hacia abajo, van cortándose. En la agricultura, a partir de ese entonces, la gente empieza a ver la milpa de otra manera y ya sabe que va a cosechar. Más adelante, a partir de noviembre, diciembre, viene el proceso de la dobla del maíz. Van a tapiscar, ¿verdad? Van a recoger el ayote y este ayote va a servir para el 2 de noviembre. Ya vamos a explicar para qué. Generalmente se cree que solamente en México se celebra el Día de Muertos, pero no, aquí en El Salvador también. El día 1 en Tonacatepeque se celebra la Calaviusa, que es una procesión donde vienen los muertos. Claro, ahora se ha alienado con algunos personajes, personajes deformados como el Cipitillo, la Ciguanaba, que en el fondo sabemos que no son personajes reales, sino que son cuestiones de leyendas negras para asustar a la gente en aquel entonces. Pero lo que sí en realidad representa es la entrada de todas aquellas almas a nuestro mundo material, para que se den cuenta cómo los estamos honrando y se quedan acá con nosotros. Bueno, mi mamá dice que ella hace tiempos, un 1 de noviembre, vino por estas fincas que están acá a mi espalda, y ella oyó cuando 2 personas o 3 venían caminando y dijeron, bueno, mira, hoy que ya llegamos, ¿dónde vas a ir vos? Yo voy a ir a ver a mi mamá, y vos, no, yo voy a ir a mi señora, quiero ver los bichos. Y otro siguió caminando y dijo, nos vemos aquí entonces. Sí, ¿a qué hora vos? Pasado mañana, en este mismo lugar. Cuando mi mamá se puso a ver quiénes eran, no había nadie. Entonces son unas personas que vienen y nos vienen a ver. Mire qué cuestión más interesante esta. Entonces sí hay celebraciones. Ahora en Izalco salen los canchules. Son niños vestidos de angelitos, que son las ánimas. Esta ya es la tradición cristiana.
donde se celebra que las ánimas, que son representadas a través de esos niños, salen a pedir y piden dádivas. La gente lo que les da es ayote en miel y dice: ángeles somos, venimos del cielo y queremos una ofrenda, canchulía. Entonces, ese hecho es de solicitar comida, porque los muertos piden comida y nosotros les damos comida. En el altar de muertos en Nahuizalco, que se preparan todos los altares, allá hay fruta, tabaco, licor, chicha, cigarros, cerveza, comida, tamales, pan, pan francés, de todo, porque nosotros también nos comemos a los muertos, rememorando aquella antigua tradición. Como a través del ayote en miel. Vea cómo es el ayote en miel, parece carne putrefacta y nosotros nos la comemos, rememorando aquellas antiguas tradiciones de nuestros abuelos indígenas, ¿verdad? Bien rico va. También comemos hojaldres, que son unas cositas tostadas, representan a los huesos quebradizos. Mire qué interesante, ¿eh? Y tomamos atol. En estos días tomamos atoles. ¿Qué representa el atol? La sangre coagulada, porque el atol no es líquido, es viscoso. Se da cuenta cómo han sobrevivido nuestras tradiciones todavía y no nos hemos dado cuenta cómo provienen de aquel arraigo indígena. Queremos aclarar también y hacer énfasis en que esta celebración del Día de Muertos no es trabajar con la Santa Muerte. La Santa Muerte es un espíritu muy distinto. Acá el muerto se le llama como Nahuite. Nahuite es aquella persona que ya falleció y que está en este plano y que también está en el plano espiritual. A ese hay que ayudarle para que vaya a otros lugares. Mire qué interesante que esta misma situación de viaje se ha tomado en muchas, pero muchas tradiciones antiguas. Y aquí vamos a hacernos la pregunta: ¿o todos en aquel entonces estaban completamente equivocados? ¿O todos sabían la gran verdad? Que nosotros empezábamos a viajar. Fíjese, por ejemplo, acá nosotros creemos de que cuando yo fallezca va a haber un perro y ese perro, ese chucho, me va a ayudar a pasar el mar, el lago, el río, un río de sangre. Las abuelitas aquí en Panchimalco dicen eso, que hay que ser bueno con todos los perritos porque ellos nos van a ayudar. Y dicen las abuelas que cuando uno llega al más allá hay un río de sangre en el cual pues le aparecen dos perritos, uno blanco y uno negro, y de ahí viene la idea errónea del cadejo, que uno es bueno y uno es malo. Uno de ellos, de esos animalitos, uno blanco me dice: yo no te puedo cruzar el río porque me vas a manchar. Y el negro me dice: yo no puedo llevarte al otro lado porque te voy a manchar. Entonces aparecen los perritos que yo crié durante toda mi vida: el capirucho, el terry, el juguete, el payaso, el kaiser, el, ¿cómo se llama el otro? El ranger, la regia, Jalisco. Todos esos perritos que yo crié me van a cruzar al otro lado. Cosa que también en Egipto se ve, porque el que me transporta al otro lado es Anubis, uno que tiene cara de chacal y cuerpo de hombre, y ese me lleva al otro lado. Allá al otro lado va a ser el juicio final. ¿No les hace un poco familiar ese concepto del juicio final? ¿Cómo no? La iglesia se lo apropió, se lo robó, pues va. En otros pueblos antiguos, ¿verdad? Como por ejemplo los troyanos, los fenicios, los espartanos, los griegos, cada vez que moría una persona se le ponían dos monedas en los ojos para que ellos pudieran dárselos al barquero que los iba a pasar al otro lado. En el caso de nosotros, también se le ponían dos bolitas de jade en los ojos. Por eso es que las máscaras de Pacal, de los grandes emperadores mayas, tienen adentro bolitas de jade o conchitas de mar. Esa era la moneda con la que pagaban. Otra similitud. Bueno, los antiguos egipcios se les daba en sus entierros
todas las prendas que podían utilizar en el más allá. Porque cuando ellos volvieran a la vida, pues iban a necesitar un vaso, un pañuelo, ropa, zapatos. Y acá en Panchimalco, dicen las abuelitas que cuando uno llega allá, le dicen, vaya, aquí vas a vivir. Quiero ver si has traído tu guacal de morro y tu paño de Panchimalco. Y la persona que va llegando dice, bueno, ¿y eso para qué? Porque en las mantas te vamos a envolver tus tortillas, y por eso es que da tortillas en los velorios, y en tu guacal te vamos a echar tu agua para que te lo tomes. Y como yo no llevo, entonces me devuelven otra vez y no puedo morirme. Muchas personas cuentan que han vuelto nuevamente a la vida y han tenido un cambio circunstancial en lo que era su vida. Muchas abuelitas han vuelto nuevamente acá y les han dicho, cuando yo me muera, me ponen mi paño pancho y mi guacalito. Antiguamente así se hacía el entierro. A las abuelas se les ponía su pañito, a los señores se les ponía aquí atrás o aquí como bandana, su paño pancho y su guacalito de morro en la parte de acá. Otra coincidencia de que vamos a necesitar más. Y todavía para remarcarlo y para asegurar más la existencia de la vida futura espiritual, pues nosotros los podemos ver a través de los sueños con fallecidos. Hay personas que tenemos esa capacidad de ver a las personas fallecidas. Dios nos ha dotado de dar aquellos pasos gigantes y pasar a la otra dimensión y ver dónde viven, cómo están, cómo se sienten, qué andan haciendo por allá, de qué están trabajando, y pues nos damos cuenta que están vivos, están bien, mejor que nosotros, hombre, porque aquí nosotros tenemos que trabajar todos los días, tenemos que soportar las vicisitudes de la vida, las enfermedades corporales, las leyes que nos atan a nuestro cuerpo material, como es la gravedad, como es la electricidad. Todavía tenemos que estar inmersos en este mundo material, ellos ya no. Entonces, estimados amigos, podemos llegar a grandes conclusiones. Todo es evolución, cambio de un estado a otro. Por lo tanto, la idea es, estimados amigos que nos están viendo en cualquier parte del mundo, cambie su vida. Mire que aquí vienen algunas preguntas filosóficas muy existencialistas, y estas pues hay que hacérselas de vez en cuando, en especial en estas fechas. Por ejemplo, una de esas preguntas existenciales es, ¿qué estoy haciendo con mi vida actualmente? ¿La estoy disfrutando? ¿Estoy esclavizado? ¿Disfruté la vida o solamente la transité? Nada más. ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida actualmente? Vivo esclavizado del materialismo, del apego. Hay personas que no pueden fallecer porque tienen mucho dinero, muchos terrenos. Aman en exceso a su esposa, aunque se la esté bajando con otro. Son codependientes y por eso no se quieren morir. Y por eso es que las personas tienen una agonía muy extensa. En otras tradiciones, por ejemplo, los monjes tibetanos, cuando ellos van a fallecer, se aíslan, llegan los discípulos, oran por él hace una meditación profunda, poco a poco va reduciendo su forma de respirar hasta que fallece. Él ya está preparado para eso, porque ellos han practicado durante tiempo el desapego y ellos saben del más allá. Bueno, incluso ellos tienen un librito que se llama el Bardo Todol, en el cual es un manual de todo lo que usted tiene que hacer. Llegando allá va a haber una luz, no le tenga miedo a la luz. Nosotros le hacemos así porque creemos que nos van a quemar los ojos con la luz. Usted siga para allá, continúe, invoque a su ángel, a su espíritu, a su nahuala, a quien sea, pero él se le puede materializar en ese entonces. Mire qué interesante. Los egipcios tenían su libro de la muerte, donde a través de jeroglíficos decían todo lo que hay que hacer llegando al más allá. Y nuestras abuelitas, claro, en el Popol Vuh, en los mitos y tradiciones de Izalco, ahí están las instrucciones.
El problema es que no lo hemos leído. No vemos la naturaleza cómo está cambiando poco a poco. No analizamos cómo la tierra convierte al muerto en abundancia, en árboles. Por eso es que en la antigüedad a los muertos se enterraba en el patio de la casa porque ahí nacía un árbol. Mire qué interesante. Nosotros continuábamos dando vida y nuestro espíritu iba para otros lados. Ya ven que qué importante es conocer estas cuestiones de la muerte. Y aquí no estamos hablando de infierno. Aquí estamos hablando de estados espirituales, dependiendo cómo me haya portado yo. Otra pregunta muy interesante de estas existencialistas que uno puede hacer cuando no se puede dormir es: ¿qué he hecho con mi vida hasta hoy? No cuando tenía 14 años, hoy. ¿Qué he hecho con mi vida? La he aprovechado, he ayudado a los demás, me he cultivado, he aprendido algo nuevo. Soy de aquellas personas que dicen, bueno, yo así soy y no puedo cambiar. Y si no te gusta, pues ni modo. ¿No creen que ya es momento de hacer un cambio un poco sustancial en estas cuestiones y tratar de ganarnos un paraíso, una nueva vida, un nuevo estado espiritual a base de cosas buenas y no por temor a un infierno o a un demonio? Y si así fuese y hay más vida allá, ¿podría hacer yo alguna rectificación en ese estado? Si yo voy a otro lado, como papá, no quisiera interceder por la vida de los que están acá, y si ellos me la solicitan, ahí viene aquella situación de la intercesión que en la teología se ve que se puede hacer a través de los santos. Pero dependiendo del favor que yo necesite, puedo interceder, y si no hay otros seres más llenos de luz y niveles en los cuales pues podemos solicitar eso. Por eso es que la mayoría de indígenas dicen, se lo pedimos al abuelo, los grandes espíritus, decimos en el nombre de Dios Todopoderoso, en el nombre de... Entonces sabemos en qué niveles, porque hay jerarquías. Esa es la intención de conocer el mundo espiritual, saber cómo yo puedo beneficiarme también de eso. Y finalmente una pregunta, y a partir de todo esto que hemos platicado hoy, ¿qué va a hacer con su vida? ¿La va a mejorar? ¿Va a seguir lo mismo? ¿Qué pasa? Son preguntas que deben de contestarse a la larga, no ahorita, no son inmediatas. Pero lo que sí estamos seguros nosotros, estimados amigos, es que sí hay vida al otro lado. Esto continúa, la misma naturaleza nos lo enseña, nos está diciendo día con día que todo es un ciclo. Dentro de la cosmovisión indígena todo es un ciclo, es un círculo que está dando vueltas y nosotros somos parte de él. Allá nosotros, si queremos salir de ese círculo y lograr trascender a otros niveles de otros círculos mucho más grandes. Por eso es que nosotros los inditos que vivimos aquí en el cantón, cada vez que fallece una persona, sí la lloramos porque somos humanos, nos duele, pero también entendemos que esa persona está en un lugar mejor y la podemos contactar a través de la oración, a través de la meditación. No la meditación de ponerse en posición de flor de loto y decir aún no. Venir a estos lugares, cerrar los ojitos, sentarse en un taburete, en un tronco, en una piedra, llegar al río, cerrar nuestros ojos, concentrarnos en esa persona y oírla. ¿Qué nos va a decir? ¿Qué nos quiere decir? A través de eso ellos nos van a decir, mire, yo estoy bien, yo estoy mejor, no sufran por mí. Ya no quiero ver esos espectáculos que se están peleando por la herencia. Ya no quiero ver esos espectáculos por ver quién se va a quedar con la cuenta bancaria o con la pensión. Mejor oren por mí. Yo estoy en un lugar a oscuras. Yo necesito luz. Yo necesito ver los que estén bien. Ya no quiero ver dolor. Yo estoy bien. Ya mi enfermedad ha sido sanada. Ya mi enfermedad ha sido cambiada. Y ahora estoy en un lugar donde puedo ir a diferentes lugares. Eso nos quieren decir. Nos quieren decir, estamos preparándole ya su camino, pero por el cual estás transitando no vas a llegar acá. Mejor cambia tu vida.
Eso es lo que ellos nos quieren decir. Y eso lo podemos ver a través de meditaciones, a través de sueños o a través de ceremonias de invocación. Esto ya es un poco más elevadito, ¿va? Entonces, mis estimados amigos, les hago la pregunta, ¿va que si no da miedo morirse, va? Porque nosotros a lo que más tenemos miedo, tenemos que dedicarle más tiempo y solo así vamos a ser libres. Bueno, aquí está aquel adagio que dice, la verdad os hará libre. Esto es lo que podemos hablar hasta ahora, mis estimados amigos. La muerte para los pueblos indígenas, para nosotros, es motivo de alegría, de festejo. Si nos ponemos tristes, somos humanos, tenemos la parte sentimental, pero también entendemos que es una transición, es un paso. Por lo tanto, esta vida hay que vivirla de la mejor manera, haciéndole el bien a todos, desde los animalitos, los árboles, el medio donde yo vivo, mis hermanos, mi familia. Primero debe empezar con mi familia, luego debo empezar con mi comunidad, luego como el pueblo. Si todos iniciáramos este modelo ejemplificante de los pueblos indígenas, pues tuviéramos un mundo mejor. Muchas gracias, estimados amigos. Saludes hasta donde están y desde El Salvador, un abrazo fuerte para todos.